a recibir la palabra. Levanten la mano como cuántos están deseosos de compartir la palabra. Los niños pueden pasar allá a su lugar. Miren cuántos niños, qué hermosura. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Ayudemos a nuestros niños. Miren cuánto. Vamos a necesitar más hermanos colaborándonos con los niños, hermanos, porque los maestros están como preocupados porque dicen, ay, Dios mío, tenemos que ayudar en el cuidado de los niños y qué importante es el... Tengo un PowerPoint, quiero enseñar hoy. Esta es una temática, hoy es una enseñanza más que una predicación. Es una enseñanza, bueno, es larga, trataré de resumir, pero es un tema que es doctrinal, pero importante para los que ya tienen años en el Evangelio, un recordatorio, y para los nuevos, para darse cuenta que el plan de salvación de Dios es algo maravilloso. Dios planeó para el hombre lo mejor. Dice la palabra, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice, pensamientos de bien y no de mal. Él ha planeado lo mejor. Cuando Dios crea a Adán, le da una finca, una hacienda hermosa allá. Esa hacienda quedaba allá por Irak, por aquellas tierras, allá en el Medio Oriente. Allí estableció a Adán, a Eva, y les dio lo mejor. Le seleccionó todo lo mejor, lo creó Él para nosotros. El plan de Dios para el hombre, que somos su creación, hermano, es algo maravilloso. Yo me quedo sorprendido. Y el tema de hoy es un tema largo, pero trataré de ir resumiendo algunas cosas. El tema, el proceso de un cristiano hacia la consagración, porque ese es el plan de Dios. Te crea para que lo adores. Te crea para que le sirvas. Pero, pastor, ¿por qué eso? Porque en la adoración y en el servicio, Dios se manifiesta con poder. Porque es la manera que Él ha establecido para que nosotros los seres humanos podamos disfrutar del Dios que nos creó, que es un Dios maravilloso. Y en el proceso de conocerlo hay varios pasos. Yo quisiera que me fueras poniendo uno por uno. Dice la palabra del Señor allá, no se lee mucho, pero es Romanos 5:17. Si algunos hermanos me pueden ir ayudando en la lectura, yo les voy a agradecer. Romanos 5:17. Que todos participemos de la enseñanza, es importante, y así aprendemos a buscar en la Biblia. Amén, hermanos. Romanos 5:17 dice lo siguiente: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, aquí está hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y el tema de la gracia es un tema profundo, grande, largo, porque vivimos en el periodo de la gracia. ¿Ah? Pero no te olvides que hoy la ley que cumplimos es la ley de Cristo. En la ley de Cristo dice, no desearás la mujer de tu prójimo, pero también dice que no adulterarás. En la ley el adulterio era simplemente si tú estabas en contacto con la mujer, pero en la ley de Cristo el adulterio es solo con que la desees, ya pecaste. Qué tremendo, la dimensión en que Cristo establece una ley de Él es diferente. Cuando tú le dices a alguien no seas tal y lo ofendes, dice no, si le llamas fatuo, si le dices alguna expresión que no es la mejor y lo ofendes, dice, eso es como que lo mataras. Son comparaciones tan extremas, pero esa es la ley de Cristo.
Y la ley de Cristo nos trae algo más. Y eso es lo que yo quiero empezar a enseñar hoy. Dice acá, ¿verdad? En la expresión, por la transgresión de uno reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo. No hay que esperar ir al cielo para que reinemos nosotros. Dios quiere que reinemos en la tierra. El reino, decía Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y cuando viene Cristo se establece algo totalmente diferente. En los tiempos del Antiguo Testamento, incluso las manifestaciones del Espíritu Santo eran diferentes. El Espíritu Santo no vivía en el cuerpo de la persona. Hoy el Espíritu Santo vive en nosotros. Se quiere expresar en nosotros. Quiere tener manifestaciones poderosas. Pero depende de nosotros. Que nosotros querramos para que Él lo haga. Entonces, Dios quiere que en vida nosotros reinemos. Ahora, ¿qué significa reinar? Y es la expresión del poder del Evangelio. Reinar significa poder, autoridad y dominio. Fíjense que antes de que Cristo viniera a la tierra, la liberación no era una cuestión doctrinal. El Antiguo Testamento, si bien menciona algunos temas de la liberación, de la lucha espiritual, no profundiza mucho. Pero cuando llega a la tierra el reino de los cielos manifestado a través de la obra de Cristo, comienza Cristo a liberar los endemoniados. Comienza Cristo y empieza una lucha espiritual en la atmósfera. Y ahora el enemigo está actuando porque Dios lo ha permitido. Dice que para que actúen los hijos de desobediencia. Y el creyente debe de saber que él tiene autoridad sobre las fuerzas espirituales de maldad. Y usted las puede contener y las puede echar fuera. Y usted puede reinar en una atmósfera diferente. Por eso la gran lucha que tenemos las iglesias. En la iglesia hay guerra espiritual todo el tiempo. En la iglesia el enemigo quiere venir contra sus líderes, contra sus pastores, quiere venir contra las diferentes personas de la iglesia y quiere combatirnos, quiere provocar división, quiere provocar conflicto, contienda. Nosotros tenemos la autoridad para decirle basta. Amén, hermanos. Y la iglesia tiene que aprender eso. Tenemos que reinar. No tiene que reinar el pecado, la diferencia, el orgullo, la vanidad, el conflicto. No, tiene que reinar la armonía, la unidad. Amén, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando veamos que algo está pasando, tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos el dominio para contrarrestar las fuerzas espirituales de maldad. Y esto es importante que lo entendamos. El Evangelio no solo ya recibí a Cristo, no. El Evangelio te potencializa para cosas maravillosas, ¿verdad? El Evangelio es poder, dice el libro de Romanos, que es poder de Dios, el Evangelio. Y el Evangelio ha penetrado estratos de la vida del hombre. Y los cambios que en el mundo se han dado es por el Evangelio. Entonces tenemos que entender que la iglesia de Jesucristo ha sido empoderada para grandes cosas y que cuando el enemigo venga como río, dice la palabra, Dios va a levantar bandera contra él. Pero necesita de nosotros que estemos activos en oración, que estemos activos en lo que Él quiere que estemos activos. Entonces, podemos como iglesia disfrutar a plenitud de todos los beneficios y los derechos del reino. Y Dios establece el reino, claro, no es un reino físico todavía. Todavía Cristo no está gobernando en presencia en la tierra. Un día va a suceder eso. Pero es la iglesia que ha sido establecida para reinar. Y cada uno de nosotros podemos hacerlo. La siguiente, por favor. Dice la palabra del Señor ahí arriba, Colosenses
3, 4. Si usted me ayuda, yo voy a agradecerle. Colosenses 3, 4. ¿Ven, hermanos? Estamos cediéndolo, ¿verdad? Colosenses 3, 4. Aleluya, amén. Cuando Cristo, vuestra vida, gracias hermana Noeli, se manifieste, fíjate qué importante esto. Aquí está hablando de la plenitud de la vida en Cristo, pero cuando Él se manifieste en ti y en mí, eso es lo que está diciendo la palabra. En vuestra vida, dice. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿No te parece una palabra poderosa? Algo maravilloso, hermano. Tenemos que gozarnos cuando Dios nos habla a través de su palabra. Y dice que algunos interpretan este versículo como en referencia a algo que va a suceder cuando muramos, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver en otro contexto, ahí en Colosenses 3, del 1 al 3. Importante. Dice, si pues habéis, usted lo puede leer allí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Miren qué importante el consejo que Pablo nos da aquí en el libro de Colosenses, porque dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sí, hemos muerto a no seguir pecando, porque hemos resucitado a una nueva vida. Qué maravilloso, hermano. No te agrada, no le das un aplauso a Cristo, porque Él te llevó de la muerte a la vida. Pero hemos muerto al pecado y ya no queremos más pecar. Es una lucha. Todos pecamos, todos tenemos tentaciones, todos estamos cada día luchando por mantenernos sin pecar. Es una lucha, pero en Cristo tenemos victoria. Y eso es lo que la palabra nos está diciendo. Amén. Entonces, en la mañana, la lectura hoy de mi hermano Lucio fue Romanos 6. Leímos del capítulo 1 al 23. Y pregunta el Pablo, ahí en Romanos 6, regresémonos un poquito a los primeros versículos, porque hoy esto es una clase de teología, hermano. Amén. Hoy usted está aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué pues? Dice, hace la pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren la pregunta de Pablo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuál es tu lucha, amado hermano? ¿Estás luchando con algo difícil en tu vida? Algunos por adicciones, quizás otros por otras circunstancias. Pero en Cristo vamos a tener victoria. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchos se recuerdan de un versículo que yo creo que todos lo sabemos y lo declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y Pablo no lo dijo por el gusto. Pablo no lo dijo por decir algo, no. Es que la fortaleza de Dios en tu vida debe de ser entendida de esa manera. Yo soy fuerte en Cristo Jesús. Amén, hermano. Y es que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo, cuando llega a entender este misterio tan maravilloso, ustedes saben cómo la vida de Pablo cambió. Después de ser un perseguidor de la iglesia, se volvió un siervo usado por Dios. Gloria al Señor. Entonces dice, lo que está diciendo Colosenses, ahí en el capítulo 3, en el versículo 4, lo vamos a volver a leer, Colosenses 3, versículo 4. Amén, hermanos. Si usted lo tiene, me ayuda.
entonces vosotros también seréis manifestados con él. Aleluya. Qué poderoso, hermano. Entonces tú eres testimonio en tu vida. Ten cuidado con tu testimonio. Una cosita, un arranque de cólera, un enojito puede dar la apariencia en otra persona de que tú no eres un cristiano. ¿Te das cuenta, hermano? La manera en cómo tratas a tu familia, tu hija, tu esposo, eso o tu esposa, eso da un indicio si Cristo está en ti o no. ¿Entienden, hermanos? ¿Cómo es de profundo esto? El cristiano, el llegar a Cristo, el convertirse en una luz, porque somos la luz de la tierra, somos la sal de la tierra, y nuestra vida debe de ser diferente. Entre nosotros, ¿qué debe de reinar? Armonía, unidad, comprensión. El hermanito cometió algún errorcito, perdónalo. El hermanito te dijo algo que no era lo adecuado, pues dale un abrazo, compréndelo. Pero no es fácil, porque la vieja naturaleza que hay a veces nos orilla a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Pero hoy Dios nos está hablando. A mí me habló. Yo pasé horas allá en la computadora, donde tengo mi computadora hoy, es en un cuarto que está hacia para afuera. Y con este frío compré un aire acondicionado que decía allí que era para calentón y para aire, pero no me calienta nada, ¿verdad? Nuevecito, así que ahí me puse un calentadorcito y ahí estuve estudiando, y con ese frío de hace 2 madrugadas, yo le decía, oye Dios, ¿por qué tengo que estar aquí? Bueno, tú tomaste la decisión, ¿verdad? Tuve que cambiar mi ambiente donde tenía antes mi estudio para poder estar más cómodo en otro lado. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque en ese momento yo quería salir de ahí rápido por el frío, pero Dios me estaba hablando a mí de mi condición humana, de cómo era yo, cómo es mi actitud con mi esposa, cómo es mi actitud con los demás, cómo me comporto con él. ¿Me están entendiendo, hermano? Y Dios redarguyéndome y diciéndome, ¿sabe qué, Tonito? Todavía tienes que trabajar un poco con tu carácter, con tu manera de ser, con tu comportamiento, porque tú tienes que ser luz, tú tienes que dar amor. ¿Entienden, hermano? Es la palabra de Dios que nos está limpiando nuestra mente, porque es lo que dice la palabra. Amén. Vamos a, entonces, lo que dice Colosenses 3:4, que leyó mi hermana Ceci, es que cuando tengas una revelación de quién es Jesús, escúchame bien, una revelación de su gloria, entonces su gloria será manifestada en ti. Amén, hermano. Es Dios que nos está diciendo, ¿sabes qué? Yo te quiero para mí. Yo quiero tener una comunión y una relación contigo para que tú empieces a ser diferente, para que esa gloria venga a tu vida. La siguiente, por favor. Importante. Entonces, vamos a regresar al texto original de Romanos 5:17. Dice, pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién era ese uno? Adán. Él fue el que falló, ¿verdad? Adán fue creado para ser eterno, para vivir en una comunión íntima con Dios todo el tiempo. Dios lo pone en la mejor hacienda del mundo. Allá habían árboles de un tipo, de otro. No le puso nombre a todos los animales, a las piedras, a los palos, qué sé yo. Pasaba ocupado y le dio mucha sabiduría, pero le dio libre albedrío. Y él decidió desobedecer a Dios. Oye, Adán, reina sobre lo que te he dado. Gobierna sobre lo que te he dado. Pero ¿sabes qué? Del árbol del bien y del mal no deberás de comer, porque el día que comas, moriréis. ¿Cómo es eso, Dios? No, sí, es una regla que yo te pongo. Qué importantes son las reglas y que nosotros las obedezcamos, porque eso forma nuestro carácter. Y Dios trabaja
para formar nuestro carácter, porque Él sabe que venimos con una naturaleza caída por la desobediencia de Adán. ¡Qué tremendo! Nosotros no tuvimos ninguna responsabilidad, porque fue Adán el que transgredió la ley. Pero Dios toma la decisión que todo el mundo, por lo que Él hizo, y eso es lo que dice la palabra, nosotros también lo hemos hecho. ¡Qué tremendo!, ¿no? Y esa es la decisión del soberano, del supremo Dios, al cual adoramos. Amén, hermanos. Entonces dice, mucho más reinarán en vida. Fíjense qué importante esto. Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y vamos a ir desglosando un poquito esta enseñanza, porque hoy tú vas a salir empoderado con esta palabra. Amén, hermanos. Entonces dice, ya hemos visto lo que es reinar en vida. Vamos a reinar en vida cuando nosotros nos sometamos a Cristo y seamos figura real de Él. Pero dice, examinemos la abundancia de la gracia. Ahorita en la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito de la abundancia de la gracia. Efesios 2, 8 y 9. Vamos a leerlo. Porque por gracia, ¿qué dice? Sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Amén. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. La salvación es un regalo, hermano. Todo lo podemos tener. Amén, hermanos. Qué poderoso, y la Biblia lo dice. No es por obras, dice. Amén. Para que nadie se gloríe. Porque si es por obras, si yo soy un millonario, voy a hacer muchas obras y voy a dar dinero a los pobres. Pues no, no es por eso. Es por gracia de Dios. Dios te da un regalo. Acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Como dice Romanos 9 y 10, si confesares con tu boca, amén, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. ¿Me entienden, hermano? Es solo una confesión. Es por eso qué importante es la boca. Qué importante es lo que decimos. Qué importante es lo que pronunciamos. Por eso seamos cuidadosos con lo que hablamos. Ay, empiezas en la mañana a decir, hoy el día de hoy me va a ir mal. Te va a ir mal. Pero si te levantas y le dices, gracias Señor por este día. Este va a ser un día poderoso, voy a poder trabajar bien, voy a estar con fortaleza. Vas a estar con fortaleza. Porque de lo que tú digas, vas a alimentar. Qué importante. Amén, hermanos. Ok. La salvación, entonces, tenemos claro que es por gracia. No hay nada que podamos hacer para merecerla. Óyeme bien, no la merecemos. Pero Dios nos ama. Y qué maravilloso es el amor de Dios. Que aún en nuestros delitos y pecados Él nos rescata. Qué maravilloso, porque la salvación es para todos. No es que yo ya fui escogido. Hay doctrinas que dicen, no, ¿por qué fuiste escogido? Sos salvo, pero yo no me escogió. No hay nada de predestinación en Dios. Amén. Solo Jesús, dice, podía pagarla. Salmo 49, 7, 8, que nos va a reforzar esto que estamos enseñando. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Dígale, gracias Señor por tu palabra, porque de esta manera voy a crecer. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Dice entre paréntesis, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. El salmista refuerza esto. Yo no voy a hacer nada, ¿verdad? Por mis esfuerzos, por mis obras, yo no voy a alcanzar la vida eterna. Dios me lo ofrece. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Qué importante, hermano. Solo es tomar una decisión. Pero qué difícil es para la humanidad tomar esa decisión. Pero tú tomaste esa decisión y hoy estás aquí y estás recibiendo la palabra del Señor. Amén. Bendiciones a mis hermanos que yo sé que tienen que retirarse en este momento porque tienen que trabajar. Dice Romanos 5:8, dice,
mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que dice, Cristo murió por nosotros. Y ese es el plan de redención de Dios tan maravilloso, ¿verdad? Un plan que se concibe allá en el Edén, allá donde un día Adán falló, donde Adán y Eva falló y trajo la maldición a la humanidad. La siguiente, por favor. Ok, entonces hay varios procesos en el plan de salvación que quiero que lo entiendas. Y si no te lo he enseñado, te lo estoy enseñando hoy. Está el paso de la expiación. Vamos a estar recordando un poquito ahí del libro de Levítico, en donde en el Antiguo Testamento la gente sacrificaba un corderito para la expiación del pecado. Porque Dios establece eso como figura de lo que había de suceder con Cristo. Porque Él así nos enseña. Está el punto de la reconciliación. A nosotros como iglesia, como la iglesia de Cristo, nos llama a reconciliarnos y a reconciliarnos con la humanidad. Luego está el tema de la redención, el tema de la justificación, el tema de la regeneración. Todo esto son procesos en la salvación del hombre. El tema de la adopción, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y por supuesto, Dios quiere que seamos sanados y que seamos liberados, porque eso es parte del producto del reino de los cielos. Cuando Jesús decía, arrepentidos porque el reino de los cielos ha venido a vosotros, perdón, es porque venía la sanidad, venían las liberaciones, los milagros de Jesucristo. Y ustedes recuerdan, durante el ministerio de Jesús, la gente era sanada, la gente era liberada. Muchos enfermos por opresiones demoníacas eran liberados y esta gente eran sanadas. Ese es el milagro del Evangelio. La siguiente, por favor. Entonces, como reforzando lo dicho, desde el principio, ya lo dije, Dios había preparado un plan para la redención de la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. El propósito de Jesús de venir al mundo fue para ir a la cruz como nuestro sustituto, porque quienes tenían que ir éramos nosotros, porque los pecadores somos nosotros. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él iba a ir a la cruz. Y por eso Juan habla y expresa eso, Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios cuando lo vio. La revelación que Dios le dio a Juan, que quita el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ese fue el tema de anoche en la enseñanza del discipulado. A los que estuvieron conectados pudieron aprender más sobre el pacto, ¿verdad?, del Cordero Pascual. Tan hermosa enseñanza, yo me gocé cuando la estábamos estudiando. Jesús es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8, si alguien lo puede leer, por favor. Qué tremendo, ¿eh? Juan, en ese libro maravilloso de revelación, está hablando de él. Está hablando de ese Cordero que fue inmolado una vez. Él murió por ti y por mí. Ahora cuando regrese ya no va a ser como Cordero. Va a ser como león, dice la palabra, qué poderosa, ¿verdad? Para venir a redimir. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios o la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y saben lo que eso significa, hermanos? La vida eterna. La vida eterna no comienza cuando te vas a morir. Ha comenzado desde ahora. Una vida plena en Cristo Jesús. Porque quiero decirte algo. No hay nada mejor que ser cristiano. Amén. La gente del mundo no tiene todavía la oportunidad de que su nombre sea escrito. Ellos tienen que entender el Evangelio.
pero te tienen a ti para que tú le hables a tu primo, a tu hermano, a tu tío, al vecino, al compañero de trabajo. Amén. Y le hables de esta bendición. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito de la expiación. Esto es teología pura. Qué privilegio que el Señor nos esté enseñando esta mañana para que recordemos qué es la expiación. Dice Levítico 17:11. Alguien que busque 17:11 y otro que busque Hebreos capítulo 9, verso 22. Ayúdenme, hermanos, para que podamos avanzar más. La vida de la carne que la os la sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la Poderoso. ¿Qué usaba el Señor en la expiación? Corderitos, animalitos que eran sacrificados como una figura del que iba a ser sacrificado después. ¿Qué dice Hebreos 9:22? Todo es purificado según la ley. Sangre y sin derramamiento de sangre no es. ¿Estás oyendo? Era necesario el derramamiento de la sangre. En ese tiempo, corderitos, ¿verdad? Terneritos, palominos, ¿verdad? Que se usaban y eran sacrificados inocentes, dice, ¿verdad? La gente pecadora hacía eso, así Dios lo permitió, porque nos ama tan entrañablemente que permitió esos procedimientos, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la expiación. Es el acto por el cual Dios cubre los pecados con el precio de la sangre derramada, mostrando así que se ha pagado el precio del pecado y que Dios puede mirarnos de nuevo con agrado una vez al año, ¿verdad? Se daba ese sacrificio expiatorio. El sacerdote agarraba animales, unos para él, para el sacrificio de él, porque él tenía que llegar limpio al altar, porque si no se iba a morir, ¿verdad? En pecado, iba a caer muerto ahí, ¿verdad? Le ponían una campanita en el pie para que se oyera que se andaba moviendo, ministrando en el lugar santísimo, y allí esa sangre era derramada sobre el propiciatorio. ¿Ven? Estaban dos querubines. Usted un día le puede dar la enseñanza del tabernáculo, poderosa enseñanza. Y allí en ese lugar se derramaba la sangre expiatoria para todo el pueblo y por un año eran perdonados sus pecados. Qué tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios ahora ya no necesitamos y no estarían en fila. Hay un montón de terneritos y vaquitas para sacrificarlos aquí. Y estaría la pastora lista con el cuchillo. Aleluya. No saben ni lo que estoy hablando, pero bueno, la agarré. Pero esa es la realidad. El sacerdote era ayudado por los tenía un grupo de gente que sacrificaba al cordero, lo sangraba y esa sangre era depositada. Y así era el sacrificio, hermano. Después cuando venga Cristo, en los tiempos de Cristo, va a abrir el templo y van a volver a hacer los sacrificios. Eso es lo que dice la Biblia. Si no lo sabías, pues te lo informe. Ahí vas a estar tú a lo mejor colaborando, arreando el ganado. Aleluya. Sí, hermano, no estoy jugando, es cierto. Pero en ese tiempo, dice que en una fiesta de Salomón sacrificaron 11,000 animalitos. Estás dando cuenta de la cantidad, pero después esa carnita, tú sabes, ¿verdad? Festín. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, un poco de broma. La justicia de Dios, escucha esto, demanda la muerte, separación eterna de Dios del pecador. Pero por su gran amor por nosotros, el Hijo de Dios se hizo carne, Emmanuel. Dios con nosotros. Diga conmigo, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Para convertirse en el perfecto sacrificio en nuestro lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y eso es importante. ¿Quién se sabe Juan 3:16? A ver.
Qué importante, hermano. De tal manera te ama Dios que aún con tus rivalidades con Él, aún con tu pecado, con tu soberbia, con tu orgullo, con tu vanidad, Él te ama y Él tiene un plan de salvación para ti. ¿No le dan un aplauso al Señor? La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de estoy hablando temas de la salvación, para que tú te recuerdes que Dios ha preparado toda una estrategia para ti porque te ama. Vamos a hablar de la reconciliación. Ese proceso de Cristo trae como consecuencia que nos reconciliemos con Él, porque estábamos separados de Él. Él estaba enojado con el pecado, tal vez no con nosotros, porque dice la Biblia que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? Entonces, el sacrificio expiatorio de Cristo tiene como consecuencia nuestra reconciliación con Dios. Ahí en Romanos 5, 10 y 11. Alguien que lo lea, ahí está escrito. A ver. Mucho más estando reconciliados. Amén. Hasta el 11. Por quien hemos recibido ahora la... Y esto de la reconciliación es importante, hermano. No te vayas a acostar si te has peleado con tu mujer. Reconcíliate con aquellas personas que te han hecho daño. Reconcíliate con gente que te maltrató. Pero también reconcíliate a aquellos que le has hecho daño. A veces una mirada, un gesto, una actitud puede afectar a otros. Hay personas muy sensibles en su carácter. Su autoestima no está muy bien y cualquier miradita le afecta. Pero date cuenta, reconcíliate. Amén, hermano, porque ese es el proceso de Dios. Él hace algo, nos hace este proceso de la expiación porque Él quiere que nos reconciliemos con Él. Pero yo no puedo llegar a reconciliarme con Él si yo estoy enojado con mi mujercita. ¿Ah? Amén. Hello. ¿Verdad, pastora? ¿Sí? ¿Cómo voy a venir yo a usted a hablarle si yo le he maltratado a ella? ¿O le he dicho alguna palabra ofensiva? ¿O te he dicho a ti algo? Si yo me doy cuenta que te ofendí, te tengo que pedir perdón. Pero también ten cuidado con lo que vas a decir de tu pastor. Ten cuidado, no nos andes en murmuración ni en contienda. Ven, hermanos, porque eso es así, pues. Es tan delicado estas cuestiones, porque tiene que ver con el trato del amor. Aunque el amor es sufrido, aunque el amor, ¿verdad? Es la definición del amor, pero el amor significa que toleres, amén. Pero no quiere decir que no por eso tú vas a pedir perdón. Bueno, gloria al Señor. Dice 2 Corintios 5, 18, 19. Todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es nuestro, hermano. El ministerio de la reconciliación es mío, diga. Amén. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Miren qué maravilloso, qué amor de Dios. Y nos encargó a nosotros, ¿qué dice? La palabra de reconciliación. Así que si yo te he ofendido, perdóname, hermano. A lo mejor fue brusco al expresar alguna porción de la Biblia o dije algo que no te gustó. O mi gesto no fue el mejor. Pero tú no puedes quedarte molesto e irte para otro lado hablando de mí. Esto es un ejemplo para situaciones que se dan también entre las familias, entre las parejas, entre los hermanos. Amén. La siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco de lo que es la redención, porque estos son temas de la salvación, que dice el sacrificio expiatorio, dice. De Cristo, dice, nos redime de la esclavitud al pecado. A través de su sangre preciosa, dice, pagó nuestro rescate al Padre Celestial.
Él tuvo que ponerse por nosotros, así como los animalitos se ponían por el pueblo de Israel, mataban al corderito por el que había pecado. Así Cristo ahora se pone por ti y por mí. Qué maravilloso. Dice Romanos 5, 10 y 11. El Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué hizo Cristo cuando vino? Se puso la toalla y le empezó a lavar los pies chucos, sucios de los apóstoles. ¿Saben lo que implica el servicio, hermano? Ahí están las hermanitas de la escuela de niños batallando porque necesitan quien les ayude. Yo sé que hay problemas porque no tenemos muchos recursos allá atrás, pero ¿qué tal si tú, aunque sea un domingo al mes, le das un tiempo al Señor? Porque Cristo ya hizo mucho por ti. ¿Qué tal si en lugar de estar cómodo acá en el asiento, te vas un domingo al mes y te pones a ayudar a los niños? Nadie dice amén. Amén. Yo sé, nadie va a decir amén. Estás cómodo en la silla, escuchando la palabra, vienes el domingo y te vas lleno, pero hay niños que necesitan tu atención. No regaño, es solo meditación. Porque yo veo, hay hermanas que le dicen, hermana, yo iba a servir el domingo pasado y quiere que vuelva a servir. Hello. Gloria al Señor. Hebreos 9, 12. Esto es importante, el libro de Hebreos habla precisamente de esto. Usted lee el libro de Hebreos y ve la comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre, ¿en qué? En el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice? Hemos sido redimidos, hermanos. Ya saben lo que significa redimir, pagar un precio. ¿Cuánto valía tu salvación? ¿Cuánto pagó Cristo por ti? Amén, hermanos. Qué importante. Solamente Jesús podía pagar el precio de ese rescate. Amén. Era bastante. La siguiente, por favor. Ahora, los resultados de la redención. El primero, tenemos perdón de nuestros pecados. Ahí lo dice en Efesios 1:7, mire. En quien tenemos redención, ¿qué? Por su sangre, el perdón de pecados, según que la riqueza de su gracia, porque la gracia de Dios sobreabunda, hermano. Amén. Donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es más la gracia, ¿verdad?, que hay para nosotros. Segundo, resultado de la redención, liberación del dominio del pecado. Y esta es una lucha de todos los días, pero tienes que aprender que mientras seas perdonado y lavado por su sangre, tú puedes estar siendo limpiado por la palabra. Por eso la lectura de la Biblia todos los días debe ser una práctica de todos los cristianos. Dice Romanos 6, 17, 18, y hoy lo leímos. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, que veniste a ser siervos de la justicia. Ya vamos a hablar un poco de esa justicia. Entonces, la siguiente resultado de la redención es: tenemos liberación de la muerte espiritual. Y ahí habla de la segunda muerte. Hablando de aquellos que van a ir al manicero, al infierno, al lago de fuego y azufre, porque no van a tener una oportunidad. Tu tío puede ser tu hermano, tu mamá, tu misma esposa. A lo mejor tú eres un hombre convertido, pero tu esposa no, o viceversa. Y ellos pueden tener un peligro de muerte eterna, hermano. Parece mentira. Dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Amén, hermanos.
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres. Hermano, no hay otra manera de salvación, es lo que la Biblia dice. No es porque yo me recuerdo, creo que les he comentado, a mí me mandaban el Viernes Santo a cargar un asuntote grande donde iba una imagen y me decían que eso eran puntos para ir al cielo. O que caminando de rodillas como 5 kilómetros yo iba a obtener algo. No, hermano. No es por obras la salvación. No es por lo que yo haga. Es por lo que ya Dios a través de Cristo hizo. Y eso es lo que tenemos que explicarle a los que todavía no conocen del Evangelio. Porque hay mucha religiosidad. Y crecimos muchos de nosotros en esa enseñanza. No nos habían enseñado a leer la Biblia. Ahora estamos leyendo la Biblia. Amén, hermano. ¿Te está llegando la revelación? La siguiente, por favor. Ok, vamos a ir de nuevo a nuestro texto original, porque vamos a hablar del don de la justicia, porque hoy les estoy explicando los versículos y todo lo que dicen, porque de eso se trata, ¿no? Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y vamos a explicar un poco qué significa eso, la siguiente. ¿Ok? Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ¿quién era? Jesús, él no pecó nunca. Por nosotros, Dios lo hizo pecado. Él tuvo que cargar el pecado de la humanidad en la cruz. ¿Ven? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lucio, párate aquí y Gio detrás. Te paras de frente y Gio detrás, viendo la congregación. Ok. Fíjense lo que es la justificación. Dios, con todo el respeto, Gio, un pecador imperdonable. No, hombre, ha hecho tantas cosas que Dios, pero Cristo, eso, Jesús. Dios ve a Gio a través de Cristo, ¿ok? Lo justifica a través de él, justifica lo que Gio hizo. ¿Ven? Gracias, mi hermano. Esa es la justificación. Dios ya no te ve como pecador porque ve a Jesucristo y dice, tú eres el que lo ha redimido. Amén, hermanos. Gloria al Señor, qué poderoso. Amén. Ahora, dice Isaías 64:6. Todos nosotros, dice, somos como suciedad. Todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Amén. Así nos ve la palabra. Como trapos de inmundicia. Hubo un intercambio en la cruz. Amén, hermanos. Jesús tomó sobre sí mismo nuestros trapos de inmundicia. Él se quitó el pecado que estaba afectándonos. Amén. Para que nosotros nos podamos poner el manto de justicia. Gloria al Señor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. ¿Qué es la justificación? Es la declaración de que el pecador que ha creído justo delante de Dios ya no se le considera culpable. ¿Me están entendiendo? Dios ha hecho todo, hermanos. Nosotros solo tenemos que ser obedientes y creer. Creer que la obra redentora de Él, creer que la expiación de Cristo es completa y que Él ha hecho todo por mí. Ya hoy el Señor
ya no me considera pecador. Ya me perdonó porque Cristo intervino por mí. Esa es la enseñanza. 3 resultados de la justificación. Se le remitió el castigo, es decir, se le pagó. Ya no tenés deuda, llegas a pagarle al tendero y le dices, no, ya vino Cristo a pagar por ti, gloria a Dios. ¿Le gustaría que así fuera, hermano, en la cuenta de 10,000 que tienen ahí, la tarjeta? No, ya el Señor la pagó, aleluya. Así pagó Él por nuestros pecados. Dice que es restaurado al favor divino. Ya hoy te quita de aquí como hijo de desobediencia y te pasa aquí como hijo de Dios. ¿No le dan un aplauso al Señor? ¿Están entendiendo el valor que tiene la justificación, hermano? Hemos sido justificados a través de Cristo. Y la otra es, se le atribuye justicia. Usted es justo delante de Dios. Y todos los justos vamos a ir al cielo. ¿Cuántos van a ir al cielo cuando venga Cristo? Porque hemos sido justificados, hermano. Hay que entender así la salvación, la siguiente. O sea, no es solo de, no, ya Cristo te perdona. No. Todo un procedimiento que Dios hizo. Y hoy vamos a hablar de la regeneración. Amén. ¿Qué es la regeneración? Es el acto por el cual se le imparte la vida divina de Cristo al recién convertido. Hoy recibimos nosotros la salvación a través de la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón del nuevo creyente, por medio de la cual le imparte vida espiritual. Y eso se reconoce como el nuevo nacimiento. Cuando tú confiesas, viene el don de salvación a tu vida, es un milagro. Y esa salvación viene el Espíritu Santo a vivir contigo, a darle vida a ese espíritu que estaba muerto. Amén, hermanos, porque era así. Y entonces empieza la regeneración. Primera de Juan 5, 11, 12 dice, miren lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué dice? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué dice? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hoy entiendes por qué tenemos que hacer la confesión de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque allí se instaura esa regeneración. Ya no somos, ya esa naturaleza de pecado empieza a cambiar. Empezamos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, a través de ese nuevo nacimiento, somos partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina, por medio de los cuales dice segunda de Pedro 1:4, miren qué interesante esto, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Gloria al Señor, qué poderoso. Dígale, Señor, gracias por regenerarme, Señor. Ya ven que mandan a la cárcel a los hombres que han cometido crimen y dicen que es para regenerarse. Y algunos se regeneran solo cuando en la cárcel conocen del Evangelio. Amén. Yo conozco mucha gente regenerada porque la palabra, la sangre de Cristo los perdonó y la palabra los empezó a limpiar. Y el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra en ellos. Y ahora cuando salen de la cárcel son pastores, predicadores, asesinos de esos tremendos, fueron cambiados por el poder del Evangelio. La siguiente, por favor. Y hoy viene ese paso hermoso de la adopción. ¿Entienden lo que es una adopción? Usted adopta a un niño que no es su hijo por un proceso legal, ¿verdad?
y ese niño pasa a llevar su apellido y es su hijo adoptivo. Mire lo que dice la palabra en Romanos 8, 15 al 17, que alguien me ayude a leer porque mi garganta está un poco estropeada. A ver, ahí lo pueden leer, está escrito. Clamamos, Abba Padre, da testimonio a nuestros que somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Somos hijos. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Levante la mano el que cree que es hijo de Dios. Listo. Sencillo, ¿verdad? Dice, pues no habéis, escuche, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Ven? Todos de los que hemos llegado a Cristo, hemos sido adoptados. Amén. Amén. Ya tienes la genética tuya, ahora es diferente. Ya los genes tuyos son genes divinos, genes del cielo. Amén, hermano. Sí, amén. El Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Vamos a seguir estudiando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice, ¿quién me lo lee? Dice, esto implica, a ver. Una relación de pacto, al igual que Dios dice que todo lo que... Primera de Pedro 1, 4. Dice segunda ahí. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, 4, perdón. No, ese es un comentario que yo escribí. Segunda de Pedro 1, 4. A ver, hermanitos, agarren la Biblia. De las cuales nos han dado para que por ellas participantes de la naturaleza, habiendo huido de la Amén. Pedro también está reforzando este tema. ¿Y qué dice Juan 17, 21? Alguien que lo busque, porque no lo tengo acá. ¿Cómo no? Ahí está. Dice, para que todos, dice, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Porque todo lo que tenemos, hermano, porque cuando llegamos a ser familia de Dios, heredamos todas las promesas de Dios. Una persona que no es familia de esta familia no puede heredar lo que esa familia tiene, esos bienes. Pero nosotros cuando entramos a ser parte de la familia de Dios, como cristianos evangélicos nacidos del agua y del Espíritu, pasamos a heredar las promesas del cielo. Y dentro de esas promesas están la expiación, la redención, amén, hermanos, la justificación, la adopción. Pasamos a recibir la sanidad, la liberación. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y si morimos, pues vamos a ir con Cristo. Amén, hermanos. La siguiente, por favor. Dice que la sanidad es parte de la redención. ¿Cuántos quieren recibir un toque de Dios en esta mañana? Dios te puede tocar en tu cuerpo y te puede sanar. Es parte del regalo de la salvación. ¿Qué dice Isaías 53, 4, 5? Alguien que lo lea. ciertamente llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, querido de Dios,
Amén. Qué tremendo, ¿eh? Él sufrió tremendamente en su cuerpo previo a ir a la cruz. Ustedes saben todo lo que le pasó. Fue latigado, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon. Después fue a la cruz. Ha traspasado ¿verdad? Su cuerpo, pues, sus manos, sus pies, y murió por nosotros. Pero la carga más terrible que él llevó fue su pecado. Y como consecuencia de esas heridas terribles que él, el día que empecé a ver la película, ¿cómo se llama? Película de La Pasión de Cristo, yo no aguanté, hermano. ¿Cómo hicieron de bien esa película? Le marcaron, los que estaban dando, los que hicieron de actores, pues, dándole los latigazos, eran con un látigo que tenía puntas de acero, hermano. Un pequeño rayoncito no nos duele, imagínate 39 latigazos que le dieron a él. Después en el camino al Calvario lo fueron empujando, la cruz no pesaba 5 libras, pesaba mucho y se cayó varias veces, ¿verdad? Fue torturado, digamos, emocionalmente. Nosotros lo torturamos, nosotros lo castigamos, ¿verdad? Es el pecado de la humanidad. Pero él aún así tomó nuestro pecado y se lo llevó a la cruz. Y dice que por esas llagas que él sufrió, nosotros somos sanados. Así que cuando usted ore por sanidad, dígale, Señor, es por tu llaga que yo estoy siendo sanado. Porque eso es bíblico. Amén, hermanos. Dice que Jesús no solamente pagó por todos nuestros pecados en la cruz, Él también pagó por todas nuestras enfermedades, por todas nuestras dolencias. Por eso la sanidad es parte de la redención. Qué maravilloso. Dígale gracias, Jesús. Dice Mateo 8, 16, 17. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Palabra echó fuera a los demonios enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pongámonos de pie. Ahí le robé unos minutitos, hermanos, ay, perdonen, pero quería que esta enseñanza tú la tuvieras en tu corazón y la atesores para reconocer ese sacrificio maravilloso de Cristo, ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí. O sea que el estar hoy aquí como miembros de la iglesia reunidos, venimos para dar testimonio de lo que Él ha hecho por nosotros. Pastora, venga, por favor. Lo que Él ha hecho es maravilloso, hermano. Y en agradecimiento vivamos una vida cristiana, demos testimonio de la vida. Si tú esta semana ofendiste a alguien, le dijiste una palabra que no, acércate a Él, pídele perdón. Si tú a tu esposa, a tus hijos, dijiste algo, lo ofendiste, pidamos perdón, hermano. Hagamos el mismo ejemplo que Él hizo, ¿verdad? Él cargó, Él llevó, Él pues sufrió por nosotros. Cierre sus ojos ahí donde está. Dígale al Señor, gracias, Señor, por mi redención. Gracias porque tú llevaste mi pecado. Gracias porque tú hiciste algo maravilloso en la cruz. Te damos honra, te damos gloria. En el nombre de Jesús. Por el tiempo, pues no me quiero alargar porque se pasó un poco de tiempo, pero vamos a cantar y a celebrar los cumpleañeros del mes de febrero. Todo aquel que haya cumplido años